Bueno, vamos a ver dos teoremas interesantes de la integral definida. El primero de ellos es la regla de la función par. La regla de la función par nos dice que si f es una función par integrable sobre el intervalo que va de menos a hasta a, entonces se cumple lo siguiente, que la integral en ese intervalo, es decir, desde menos a hasta a, de la función, nuestra función que es par, es igual a dos veces la integral que va desde 0 hasta a de la función que, como acabamos de decir, es par. Ese es el teorema de la función par. Y muy análogamente, la regla de la función impar establece que si f es una función impar integrable sobre el mismo intervalo menos a hasta a, entonces la integral que va desde menos a hasta a de la función, que en este caso es impar, es 0. Y no es difícil ver este resultado si nosotros, o sea, gráficamente no es difícil de ver, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, una gráfica, ¿verdad? Aquí vamos a establecer también el eje negativo de las x. Y si tenemos, por ejemplo, aquí un punto menos a y por aquí un punto a, y tenemos una gráfica par, ¿cierto? Sabemos que las funciones pares son simétricas con respecto al eje y, ¿verdad? ¿Y qué podemos ver? Bueno, aquí la gráfica no me salió perfecta, pero sí se entiende la idea de que el área de la izquierda viene siendo igual al área de la derecha. Entonces, claro, si tenemos la integral desde menos a hasta a de nuestra función, tiene sentido que tanto el lado izquierdo como el lado derecho como son iguales, entonces sea simplemente dos veces esta área, ¿cierto? Pero bien, este resultado junto con el de la función impar, vamos a demostrarlo, no antes sin ver la interpretación geométrica de la regla de la función impar. Bueno, como sabemos que la gráfica de una función impar es simétrica con respecto al origen, lo que quiere decir que lo que está de este lado se viene a reflejar de este lado, que es el origen. Y establecemos también un punto menos a y un punto a, sí, que tienen la misma distancia con respecto al origen, que es 0, porque claro, son inversos aditivos. Y bien, se ve, se ve claramente, y no es difícil de ver, ¿cierto? Geométricamente, que son áreas inversas. Una está debajo del eje X y otra está sobre el eje X. Y las áreas que están debajo del eje X son áreas negativas. ¿Sí? Si el resultado de esta área es menos A y el resultado de esta área A, ¿sí? Sumamos ambas áreas y nos queda 0. Pero bien, vamos a demostrar por qué esto es así. Entonces comencemos con la demostración de la regla de la función par. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es lo siguiente, queremos ver el teorema, o sea, queremos ver que eso se cumple. Entonces vamos a tomar el lado izquierdo de esta ecuación y vamos a ver cómo podemos llegar al lado derecho, que es nuestra tesis, o sea, que es lo que queremos demostrar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la integral desde menos a hasta a de una función par. Sí, es importante tener la definición de función par presente. Bien, notemos que por la propiedad de que las áreas son aditivas, ¿sí? Aquí rápidamente, como un breve bosquejo, yo tengo una gráfica de que va de a b y de b a c. La integral de a hasta c de esa función no es más que la integral de a hasta b más la integral de b hasta c. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las áreas son aditivas, yo puedo sumar áreas de ese modo. Entonces, yo lo que puedo hacer es separar lo que tengo allí en dos integrales, como del siguiente modo. Yo digo, no, esto es lo mismo que decir la integral que va desde menos a hasta 0, ¿cierto? De mi función par, más la integral que va de 0 a de mi función par. Geométricamente,
es que tenemos toda una integral aquí, pero ahora la estamos separando en dos, en esta área y en esta área, que en este caso son integrales, ¿verdad? Las tenemos allí. Queremos ver que eso es dos veces esta, ¿cierto? Que es lo que nos dice el resultado del teorema de la función par. Entonces, bien, veamos un momento este lado y hagamos una sustitución idónea. Por ejemplo, digamos que vamos a hacer una sustitución en el que x es igual a menos t. Y por lo tanto, dx es menos dt. Entonces, si nosotros queremos hacer una sustitución en este lado, tenemos que considerar los límites y evaluarlos en la nueva sustitución que hacemos, por ejemplo. Entonces, esto sería la integral. Dejo los límites un lado quietos. Y como tengo f de x, pero queremos que x sea igual a menos t. Una sustitución idónea del siguiente modo. O sea, ya no voy a escribir x, sino menos t. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que, cierto, la definición de función par es que f de menos x es igual a f de x. Entonces estamos considerando, o sea, sabemos a qué queremos llegar, entonces consideramos eso. ¿Sí? Un signo negativo para ver qué está sucediendo. Por dx, pero dx es menos dt. Entonces, bien, cuando x es igual a a, t viene siendo igual a ¿qué? A menos a. Y viceversa, cuando x es menos a, t sería a positivo. ¿Por qué? Porque t y x tienen signos algebraicos opuestos. Y el límite superior, que es 0, se queda igual. Cuando x es 0, t también es 0. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda la integral desde a hasta 0. Sí, porque 0 queda exactamente igual. Lo que cambia es el signo de a, puesto que estamos haciendo la sustitución con menos t. Y nos queda del siguiente modo. Nos queda eso. Y nos queda sumado con el lado derecho, que no lo alteramos, lo dejamos exactamente igual. Que es la integral de 0 hasta a de mi función par. Ahora bien, ¿qué podemos hacer aquí? Vale, notemos que por definición de función par, y por eso era idóneo hacer esa sustitución en una función par, f de menos x es igual a f de x, ¿cierto? Eso se cumple en la función par. ¿Sí? Si tomamos una x aquí, siento un punto x, y aquí tomamos un punto menos x, llegamos a la misma imagen. Eso es lo que establece la función par. Sí, que las imágenes de dos números opuestos son iguales. Claro, pero tengan en cuenta, estamos hablando de las imágenes. Entonces eso es lo que hacemos. F de menos t sería igual a f de t. F de menos t sería igual a f de t. ¿Cierto? Entonces sería la integral desde a hasta 0 de f de t. ¿Por qué? Por definición de función par. Por menos dt, pero es este menos, simplemente lo podemos sacar de la integral, que es un menos 1 ahí multiplicándose, que podemos sacarlo. Lo sacamos. Dt sumado con con el lado derecho que ni siquiera lo tocamos, ¿verdad? Que es la integral de 0 hasta a de f de x, mi función par, con respecto a dx. Bien, también es interesante que hay un teorema que se llama inversión de límites. ¿Qué quiere decir esto? Inversión de límites. Vale, ese teorema me dice que si yo tengo una integral desde b hasta a de una función cualquiera, eso es igual a menos la integral desde a hasta b de la función. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero invertir los límites, que si quiero escribir el de abajo arriba y el de arriba abajo, lo que tengo que hacer es cambiarle el signo a mi integral. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir.
Y claro, no es difícil de ver, porque aquí hago un breve paréntesis, como para que no queden sesgos, ¿cierto? Si yo tengo la integral desde b hasta a de f de x, entonces por el teorema fundamental del cálculo visto en un video anterior, eso es la antiderivada en el límite superior menos la antiderivada en el límite inferior. ¿Vale? Pero ¿qué es esto? Esto no es más que menos f de b menos f de a, ¿cierto? ¿Y qué es lo que está dentro? Es la integral desde a hasta b. Pero como hay un menos afuera, simplemente se lo colocamos. Entonces, por ahí va la idea de la inversión de límites, ¿sí? Que como se toma el de arriba menos el de abajo, entonces si invertimos el orden, tenemos que poner un signo menos. De allí viene la idea. Entonces, cerrando ya paréntesis, volvemos a nuestro problema inicial, ¿cierto? Que es hacer la demostración de nuestra regla de la función par. Y bien, entonces vamos a invertir los límites. Estos límites. El límite inferior, que es a, y el límite superior, que es 0. Entonces, claro, como la función, mi integral tiene un signo negativo, yo invierto los límites y cambio el signo. Eso es lo que me está diciendo la inversión de límites. Entonces, abajo es 0 y arriba es a. Entonces, ya cambié de signo, por lo tanto aquí es positivo, que es de mi función f de t, más la integral que es de 0, perdón, de 0 hasta a, de f de x. ¿Vale? Y acabamos de llegar a lo mismo. ¿Por qué? Porque la variable t es una variable muda. ¿Qué quiere decir que es una variable muda? Que no tiene importancia. O sea, esta área está representando la misma cantidad numérica que esta área, sin importar que esté en términos de t, claro está. ¿Por qué? Porque una integral definida a mí me da un número, y no importa con qué variable esté yo operando. Por lo tanto, tenemos lo mismo, tenemos una integral definida en los mismos límites de una función, f de t y f de x. En este caso estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque nos da un valor numérico. Y por lo tanto, podemos sumar los dos resultados y llegamos a lo deseado, ¿verdad? Que es 2 veces la integral de 0 hasta a de mi función par. Aquí no importa si escribo f de x, la verdad, pero eso es lo que me interesa a mí. Entonces llegué a lo que yo quería. Claro, y eso lo corrobora geométricamente, ¿cierto? Aquí, lo que yo tengo del lado derecho es lo mismo que yo tengo del lado izquierdo. Entonces no es más que 2 veces un solo lado. Entonces tiene absoluto sentido que yo diga eso. Y bien, ahora vamos a ver la función impar, que es de hecho casi lo mismo, la misma demostración. Solo que claro, con la definición de una función impar. Entonces, ¿qué? Vamos a ello. Aquí me voy a permitir borrar. Sabemos que es 2 veces la integral desde 0 hasta a, en el caso de la función impar, de la función par, perdón, en la función impar es desde menos a hasta a, da igual a 0. Y eso es lo que queremos ver. Entonces, lo que queremos ver es que es igual a 0. ¿Qué tenemos? Esto. Y vamos a llegar al resultado del lado derecho. Bien. Entonces, vamos, función impar. Entonces, yo tengo una integral que va desde menos a hasta a de una función f de x impar, ¿cierto? Es importante. Entonces, porque las áreas son aditivas, sí, eso es un teorema que me establece que las áreas son aditivas, yo simplemente puedo separar las integrales y decir que esto no es más que la integral desde menos a hasta 0 de f de x más la integral de 0 hasta a de f de x. Vamos a hacer algo, vamos a hacer la misma sustitución. Aquí pongamos, tomemos, ¿cierto? Tomemos x igual a menos t. Pero ¿esto qué implica? Esto implica que dx es igual a menos dt. Pero ¿qué implica también? Cuando x es igual a menos a, entonces t es igual a a.
pero también que cuando x es igual a 0, t es igual a 0, porque 0 es 0, ¿cierto? Nos quedamos con estos resultados de aquí, y con los resultados de arriba, que x es igual a menos t, y que de x es igual a menos de t. Entonces tenemos esto, vamos, por lo tanto, a hacer la sustitución idónea en esta parte del sumando. Entonces tenemos la integral, ¿cierto? Hacemos la sustitución, tenemos x en menos a, y por lo tanto t queda en a. Abajo, arriba tenemos 0, pero en t también es 0. De f de menos t menos de t, ¿verdad? Y a eso le sumamos la integral que tenemos aquí, que es desde 0 hasta a, de f de x. Y bien, ahora aplicamos la definición de la función impar, que es lo que nos atañe, lo que nos interesa en este momento. Entonces la escribo rápidamente por aquí. F de menos x es igual a menos f de x. ¿Sí? La definición de la función impar. Entonces me interesa esa definición para lo que yo estoy probando. Entonces esto no es más que la integral desde a hasta 0 de menos f de t por menos de t más esto de aquí. Pero esto no es más que, como aquí tenemos un menos 1, ¿cierto? Aquí un menos 1 ahí acompañando al dt, y tenemos un menos de este lado, o sea, tenemos este menos y este menos. Negativo por negativo simplemente es positivo, tenemos desde a hasta 0 de f de t, más simplemente esto que está aquí, que por espacio y tiempo, no voy a escribir, pero tenemos ese resultado. Bien, ¿qué hacemos con ello? Vamos a hacer la misma inversión de límites que hicimos con la función impar, con la función par, perdón. Como pueden ver, los resultados son bastante análogos. Entonces, como tenemos el límite inferior en a y el límite superior en 0, los cambiamos, de modo que 0 nos queda abajo y a nos queda arriba. Al cambiar, cambiamos el signo algebraico de nuestra integral. Entonces la integral nos queda como menos la integral, ahora pasa a estar arriba y 0 pasa a estar abajo, de f de t más la integral de 0 hasta a de f de x. ¿Vale? Y tenemos exactamente la misma situación, tenemos una variable t y una variable x, pero como la integral definida me da a mí un valor numérico, un valor algebraico, no estoy teniendo en cuenta la variable. Y por lo tanto, o sea, es que esto es sencillo. Si yo tengo un eje x y un eje t, y tengo una función, si aquí me equivoqué, perdón. Tengo una t y una y, y tengo una función, y aquí tengo una x y una y aquí tengo exactamente la misma función, me está diciendo que ambas llegan hasta a. Realmente no importa esta variable, porque el valor numérico del área está siendo el mismo, ¿ya? Entonces, a eso es lo que me refiero cuando digo que las variables son mudas. ¿Por qué? Porque yo estoy llegando a un valor numérico que no está dependiendo en absoluto de esa variable que yo tengo allí. Entonces aquí, simplemente, tenemos dos integrales con símbolos opuestos. ¿Y qué pasa? ¿Qué se cancela? Entonces es 0. Y fíjense que de hecho, esto que tenemos aquí también tiene sentido geométricamente, ¿verdad? O sea, fíjense que el área menos el área, esta que está aquí, y esta área, o sea, tienen el mismo valor absoluto, solo que son algebraicamente opuestas. Y por ello simplemente se cancelan, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería demostrar. Muchas gracias.